Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estas sus redes sociales de la Parroquia Virgen de la Anunciación. Mi nombre es Pao y hoy les voy a compartir tres lecturas. Las lecturas del día de hoy corresponden al día 111. Nuestras lecturas serán Josué del 19 al 20, Salmo 112 y Gálatas 3. Invocaremos a nuestro Espíritu Santo para que nos acompañe en nuestras lecturas y nos dé el entendimiento de ellas. Señor, pedimos tu presencia en estas lecturas. Te damos gracias por el día recibido. Tienes un Dios que te ama y va a suplir todas tus necesidades. Mantente orando porque Dios escucha tu corazón. Que Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas. Que Él sea tu fuerza cuando estés débil y tu apoyo cuando estés solo. El segundo lote le tocó a la tribu de Simeón, por clanes. Su herencia estaba en medio de la de Judá. Comprendía Berseba, Sema, Molada, Harzasual, Balá, Asén, El Tolad, Betul, Jorma, Siselef, Bet Marcabot, Hazarsusa, Bet Lebeaot y Sarujen, 13 pueblos con sus poblados. Ain, Rimón, Atar y Asán, 4 pueblos con sus poblados. Todos los poblados de estos pueblos hasta Balat Per, o sea, Ramat de Negeb. Esta fue la herencia de la tribu de Simeón por clanes. Se tomó de la parte asignada a la tribu de Judá, porque ésta era demasiado grande. Por eso la tribu de Simeón recibió su herencia en medio de Judá. El tercer lote le tocó a la tribu de Zebulón, por clanes. Su territorio se extendía hasta Sarid. Su frontera subía por el oeste hacia Maralá y tocando de Baset. Llegaba al torrente frente a Yocneán. Desde Sarí torcía al este, hacia el término de Kislot Tabor, y luego por Dobrat. Subía a Yafía. De aquí, siguiendo hacia el este, pasaba por Gita Jefer y por Itacasín. Subía hacia Remón y giraba hacia Noa. Después giraba al norte hacia Hanatón y terminaba en el valle de Yiftagel. Con Catad, Nalán, Simrón, Yidalá y Belén, 12 pueblos con sus poblados. Esta es la herencia de la tribu de Zabulón por clanes, sus pueblos con sus poblados. El cuarto lote le tocó a la tribu de Isaacar por clanes. Su territorio comprendía Jezrael, Quesulot, Sunen, Jafaraín, Sión, Anaharat, Rabit, Quesyon, Abes, Remet, Ain Gaín, Ain Hadá y Bet Fases. La frontera pasaba por Tabor, Sagesima, Bet-Semes y terminaba en el Jordán. 16 pueblos con sus poblados. Esta es la herencia de la tribu de Isaacar por clanes, sus pueblos con sus poblados. El quinto le tocó El quinto lote le tocó a la tribu de Aser, por clanes. Su territorio comprendía de Helcad, Jalit, Petén, Asaf, Elmelec, Amad y Mesal. La frontera tocaba el Carmelo por el oeste y Sijor Liba. Giraba al este hasta Bet-Dagón y tocando Zabulón y el valle de Yiftagel al norte. Continuaba por Bet-Emek y Niel y llegaba por la izquierda a Kabul, Abdón, Rehob, Jamón y Caná, hasta Sidón la Grande. Giraba hacia Ramá y hasta la plaza fuerte de Tiro, desde donde se dirigía a Josá para terminar en el mar, como Mejebel, Axiba, Umac, Afec y Rehob, 22 pueblos con sus poblados. Esta es la herencia de la tribu de Aser por sus clanes, sus pueblos con sus poblados. El sexto lote le tocó a la tribu de Neftalí por clanes. Su frontera iba de Jelef y de la encina de Senaín y Adamit Nekef, a Yabnabel,
hasta Lecún y el Jordán. Giraba al oeste hacia Asnot, Tabot, llegaba hasta Juroc y limitaba con Zabulón al sur, al Ser al este y al Jordán al este. Sus poblaciones fortificadas eran Asedín Ser, Hamad, Recad, Genazaret, además Rabá, Hazor, Cades, Edreín, Ain, Hazor, Jerón, Migdalel, Jorén, Betad, Anán, Semens, 19 pueblos con sus poblados. Esta es la herencia de la tribu de Neftalí por clanes, sus pueblos con sus poblados. El séptimo lote le tocó a la tribu de Dan. Su territorio comprendía Sorá, Estarol, Ir, Semes, Selevín, Ayalón, Yitlá, Elón, Tibná, Ecrón, Eltequé, Gibatón, Balad, Yud, Bené, Barak, Gat, Rimón, Mellarcón y Racón, con el territorio frente a Jafat. Pero este territorio resultaba demasiado estrecho para los hijos de Dan, por eso estos subieron a atacar a Lesén. La conquistaron y pasaron a cuchillo a sus habitantes, la ocuparon y se establecieron en ella. La llamaron Dan en recuerdo a su antepasado. Esta es la herencia de la tribu de Dan por clanes, sus pueblos con sus poblados. Terminando el reparto de la tierra y delimitados sus territorios, los israelitas dieron a Josué, hijo de Nun, una herencia en medio de ellos. Según la orden del Señor, le dieron la población que había pedido para sí. Timná Sehad, en la montaña de Efraín, él la reconstruyó y vivió en ella. Estos son las herencias que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de familia distribuyeron por sorteo en Silo. Ante el Señor, a la entrada de la tienda del encuentro, así se llevó a cabo el reparto de la tierra. El Señor dijo a Josué: Di a los israelitas, elijan las ciudades de refugio de que les hablé por medio de Moisés. Los homicidas que hayan matado a alguien sin premeditación podrán refugiarse en ellas, para escapar del vengador de sangre. El homicida huirá de estas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos lo recibirán en la ciudad y le proporcionarán una casa para que viva con ellos. Si el vengador de sangre lo persigue, no lo entregarán, porque mató a su prójimo sin querer, sin haberlo odiado antes. Vivirá en esa ciudad mientras no comparezca a juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote en funciones, y luego podrá regresar a su casa, a la ciudad donde había huido. Eligieron Cades de Galilea en las montañas de Neftalí, Siquén en las montañas de Efraín, Kiriat Arba, o sea, Hebrón en las montañas de Judá, al otro lado del Jordán, al este de Jericó, Bosor en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramot de Galá de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades asignadas a los israelitas y a los extranjeros residentes como ciudades de refugio, para que si alguien mataba a otro sin premeditación, no murieran a manos del vengador de sangre sin haber comparecido ante la comunidad. Palabra de Dios. Aleluya. Dichoso el que respeta al Señor y te complace en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra, la raza de los hombres buenos será bendecida, abundarán las riquezas en su casa, su rectitud permanece para siempre. Como luz para los buenos brilla en la oscuridad el que es compasivo, misericordioso y recto. Dichoso el hombre que se apiada y presta, y administra con honradez sus asuntos. El hombre recto jamás sucumbirá, y su recuerdo permanecerá por siempre. No tiene miedo a las malas noticias, confía en el Señor y se siente seguro. Su corazón está sereno, no tiene miedo y triunfará sobre sus adversarios. Da sin medida al necesitado, su rectitud permanece para siempre, y mantiene con dignidad su frente en alto. Al verlo, el malvado se enfurece, se consume rechinando los dientes, pero los deseos de los malvados fracasarán.
Gálatas, qué torpes son. ¿Quién los ha seducido? ¿No les presté claramente Jesucristo clavado en su cruz? Solo esto quisiera preguntarles. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por haber cumplido la ley o por haber aceptado la fe? ¿Son tan torpes que después de haber comenzado, confiado en el Espíritu, terminan ahora confiando en sus propias fuerzas? ¿Quedarán desperdiciados tantos dones? Porque de hecho quedarían desperdiciados. ¿Acaso cuando Dios les comunica el Espíritu y realiza prodigios entre ustedes, lo hace porque ha cumplido la ley y no más bien porque han aceptado la fe? Ahí tienen el ejemplo de Abraham. Creyó a Dios y se le tuvo en cuenta para obtener la salvación. Entiendan, por tanto, que los que viven de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, proviendo que Jesús salvaría a los paganos por medio de la fe, predijo Abraham esta buena nueva: por medio de ti serán bendecidos todas las naciones. Por tanto, los que viven de la fe reciben la bendición junto con Abraham, el creyente. En cambio, los que viven preocupados por el cumplimiento de la ley cae bajo una maldición, pues dice la Escritura: maldito todo el que no persevere en el cumplimiento de cuanto está en Cristo en el libro de la ley. Que en virtud de la ley nadie obtiene de Dios la salvación. Es evidente, pues, quien obtenga la salvación por la fe, ese vivirá, y la ley no es fruto de la fe, sino el que cumpla los preceptos por ello vivirá. Pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, pues dice la Escritura: maldito todo el que cuelga de un madero. De esta manera los paganos obtendrán la bendición de Abraham mediante Cristo Jesús, y nosotros por medio de la fe recibiremos el Espíritu prometido. Hermanos, les voy a hablar de un ejemplo tomado de vida ordinaria. Aunque se trate de algo humano, nadie puede anular o modificar un pacto debidamente concluido. Pues bien, las promesas fueron hechas ante Abraham y a su descendencia. No se dice y a tus descendientes, como si fueran muchos, sino a tu descendencia, refiriéndose a uno solo, es decir, a Cristo. Y digo yo lo siguiente: un pacto debidamente confirmado por Dios no puede ser anulado por una ley dada 430 años después, invalidando así la promesa, pues si la herencia dependiera de la ley, ya no dependería de la promesa en cuanto a Abraham. Dios le concedió la herencia gratuitamente por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué se dio la ley? Promulgada por ángeles con Moisés como mediador, fue añadida para indicar lo que era pecado hasta que llegaron a la descendencia a quien fue hecha la promesa. Ahora bien, el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno solo. ¿Está entonces la ley contra las promesas divinas? De ninguna manera. Si hubiera dado una ley capaz de dar vida, si procediera la salvación del cumplimiento de la ley, pero la Escritura presenta todas las cosas bajo el dominio del pecado, para que la promesa hecha a los creyentes se cumpla por medio de la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, éramos prisioneros de la ley y esperábamos encarcelados que se manifestara la ley. La ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así poder recibir la salvación por medio de la fe. Pero al llegar la fe, ya no necesitamos acompañante. Efectivamente, todos ustedes son hijos de Dios en Cristo Jesús mediante la fe, pues todos los que han vivido consagrados a Cristo por el bautismo, de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y si son de Cristo, son también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este día. Nos leemos mañana. Unidos con María, vamos a evangelizar.